Empecemos hablando de la situación en Ecuador. Anoche un reportaje importante de nuestro compañero Harold Moreno nos muestra que esto que ya se venía reportando e investigando desde el año pasado es una realidad, que hay una ruta de tráfico de armas, de tráfico en general de material de guerra, de municiones fabricadas en el Perú que han sido encontradas en poder de grupos de crimen organizado en Ecuador. Vamos a ver un primer momento del reportaje que publicó anoche Punto Final, en el sentido de que se detalla exactamente cantidad de municiones y lo que hemos visto a lo largo del informe Lore es presencia de arsenal de guerra a nivel de balas, sobre todo, municiones, pero las listas incluso hablan de chalecos antibalas, metros de mecha lenta, rifles, escopetas, municiones 40 milímetros, municiones 9 milímetros, pero vamos a ver este primer recorte. Es parte de lo que investiga Latina y lo que anoche nos contaron nuestros compañeros de Punto Final sobre el tráfico de armas de Perú a Ecuador. Vean. El informe señala que, de acuerdo con las características de la munición decomisada, el material habría entrado desde Perú por Tumbes. Y esta es solo una muestra de los arsenales que continuamente descubre Ecuador en manos de bandas criminales. El 24 de agosto, al norte de Ecuador, en frontera con Colombia, fueron detenidas 2 personas con 10.000 cápsulas fulminantes hechas en Perú. En julio, la policía ecuatoriana desarticuló una banda dedicada a almacenar y comercializar municiones provenientes de Perú. 1.500 cartuchos fueron incautados. En marzo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas incautaron 112 tacos de dinamita, entre otros materiales explosivos de procedencia peruana. Ahí está entonces, Lore, esta evidencia de que es una ruta conocida. En otro momento, un jefe de la policía le comenta a nuestra enviada especial María Horna de que efectivamente en Ecuador se han registrado armas y material de guerra con sello de fabricación peruana. Vamos a escuchar esta otra parte del reportaje. En conjunto con Fuerzas Armadas hemos podido establecer que muchas de estas armas y las municiones y especialmente los explosivos vienen de la frontera sur. Recordemos que los explosivos y las emulsiones que tienen características de uso industrial para la minería tienen la nomenclatura que indica claramente el origen de la fabricación, que es de origen peruano. En octubre del 2022, por ejemplo, 2 personas fueron detenidas en Ecuador con esta cantidad de municiones que ve en pantalla. Y como puede leer usted en las cajas, son de marca FAME, que es la fábrica de armas y municiones de nuestro ejército. Ahí está, Lore. La imagen es contundente. La imagen muestra incautaciones en el año 2023, también incautaciones en el año 2022. La idea general que te queda después de ver el reportaje es que efectivamente el Perú ha contribuido a través de este tráfico de armas a generar la situación problemática que tiene Ecuador hoy por hoy con el crimen organizado, ¿no? Es triste verlo, pero... Y no termina de hablar bien por parte de las autoridades, en este caso del Ministerio de Defensa, que no hayan salido a responder, que solamente en esta conferencia inicial, cuando los ministros se trasladan a la zona de frontera, haya dicho el general Chávez que sí, hay una auditoría hace 6 meses, más aún porque el general Jorge Chávez Cresta había participado del reportaje original emitido más de un año atrás. Entonces, sabiendo de esta situación como experto, ya en el cargo, es como que no se le ha dado la relevancia al tema y no hay una respuesta, porque esto no es que la gente se ha guardado unas cuantas balas y municiones en sus bolsillos. Pues aquí estamos hablando de algo organizado y sistemático. Exacto, por lo menos podríamos decir una zona, una ruta de trasiego de municiones ya conocida. Recordamos que la frontera tiene hasta 5 o 6 puntos de control, pero es una frontera que se extiende por más de 1.500 kilómetros en zonas inaccesibles como la Amazonía peruana, la Cordillera del Cóndor, zonas de bosque seco también como la frontera que tiene Piura con Ecuador. Así está la situación, pero las autoridades siguen refiriéndose al tema de seguridad ciudadana. Esta mañana el presidente del Poder Judicial, que normalmente no participa de este debate día a día de lo que ocurre en la seguridad ciudadana, sobre todo representando a los jueces como cabeza del Poder Judicial, tuvo un momento de comparación de la situación de seguridad actual
con lo que pasó en la guerra con Chile. Me sorprendió la referencia histórica, pero estaban en un momento recordando un aniversario en Miraflores y dijo esto el presidente del Poder Judicial. Textualmente dijo que el enemigo ya está en Lima. Vamos a recordar estas declaraciones emitidas hace solo minutos. Una guerra ya no contra un enemigo externo, sino una guerra contra un enemigo interno y un enemigo transnacional, que es el crimen organizado y la delincuencia. Cuando comenzó la guerra con Chile, se pensaba que la guerra estaba muy lejos, estaba por Arica, estaba por Tarapacá. Pues bien, llegó a Lima. Nosotros tenemos ya a los enemigos en Lima. La experiencia de lo que ha ocurrido en el vecino país del Ecuador debe llamarnos a una reflexión. Ahí estaba entonces la declaración del juez supremo Arévalo, que preside el Poder Judicial. Bueno, los enemigos ya están en Lima. Me sonó un poco centralista la declaración también, Lore, en la medida que el país es más que Lima, ¿no? O sea, Lima es la capital, pero... Y sí, y no tendría que irse tan lejos hasta la guerra con Chile, recordando a propósito de la conmemoración de la batalla de Miraflores. Lo mismo sucedió con el terrorismo. Hasta que no volaron Tarata, mucha gente no realmente le tomó la dimensión al terrorismo como venía sucediendo en Ayacucho y en otras zonas de nuestro país. Entonces, sí, es una situación que es como que ahora sí, ya está en Lima. Ahora sí hay que poner toda nuestra preocupación y toda nuestra atención. Nos pasa cada vez que sucede un sismo, si no es en Lima la ayuda no llega, con Yacu, si no pasa la situación en Lima, con el niño costero. Y yo creo que esa no es la respuesta. Además, ¿qué están haciendo los jueces? Exacto. ¿Cuál es el trabajo del Poder Judicial? Coincidimos en el diagnóstico, digamos, pero la autoridad está para aportar algo más que un diagnóstico. En este caso, el presidente del Poder Judicial, por supuesto que tiene una tarea enorme con los propios jueces, acusados muchas veces de no valorar bien las pruebas y liberar a los delincuentes.